Ahora sí, pues vamos a comenzar el día de hoy. La semana pasada, recuerdan que... Ay, no, ¿qué pasó? Creo que le piqué compartir algo, pero no sé qué. Detener presentación. Creo que le compartí otra cosa. Ya, aquí está. Perdón, había compartido una pestaña en particular, pero era más bien pantalla completa. La semana pasada, ¿se acuerdan que vimos algo de imágenes? Vimos que era una imagen, cómo se clasificaban. Entonces, hoy vamos a hablar de este tipo de imágenes. ¿Ya se está viendo en pantalla? Sí, profesor. Sí. Vamos a comenzar el día de hoy con esta parte. Sobre todo es en la cuestión de, de la forma que toma. Nosotros con qué tipo de realidad trabajamos, ¿no? Con la objetiva, con la no objetiva, de dónde se nos ocurren cosas, los tratamientos que le podemos hacer. La semana pasada sobre todo hablamos de cómo retomábamos la realidad o fragmentos de esta y la podíamos modelizar. ¿Se acuerdan? Tenía estas escalas de representación que también vamos a retomar en un ejercicio, pero más adelante. Vamos a hablar hoy de tres tipos de imágenes, bueno, sí, realmente tres tipos de imágenes y algunas variables que son parte, ¿no?, de ellas, que ya habíamos mencionado la sesión anterior, ¿no? ¿Qué tipo de imágenes tenemos, ¿no? Y que interactúan en esos procesos que tenemos nosotros. Pues se pueden clasificar en naturales, mentales, creadas y registradas, ¿no? Esta última es donde nosotros concretamente como diseñadores y comunicadores trabajamos. Estas tres categorías ya las habíamos mencionado la sesión pasada y ahorita vamos a hablar de sus características. Las imágenes naturales son las que se pueden percibir con los sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues las que están por un lado ahí. La verdad es que es complicado decir que son objetivas porque tampoco es una realidad tan objetiva, ¿no? Pero sí, digamos que son las que nosotros podemos percibir, ¿no? Que están ahí, son representaciones y que dan paso a las otras de las cuales hablaremos ahorita. ¿De dónde se extraen? Se extraen del entorno inmediato, ¿no? Llegan a nosotros por un sistema óptico y generamos una vida mental, ¿no? Toda esta mediación psíquica o de conducta que nos hace interpretarlas, ¿no? Lo que podemos ver con ellas es que es la forma que tenemos para entender lo real, por así decirlo, y se conectan con otras que a veces capturamos. Pues en este preciso momento, para yo ejemplificarles esas imágenes naturales, hago uso de unas fotografías, ¿no? Estas imágenes. Esas imágenes no son la realidad, pero la imitan muy bien, ¿no? En ese sentido, me permiten ejemplificar. Estas imágenes naturales, les digo que de pronto no pueden ser tan objetivas y darían paso a las que vamos a hablar ahorita, que serían las mentales, pero estas primeras son las que percibimos. No todos los estímulos de pronto llegan a generar un reconocimiento profundo y un pensamiento complejo, ¿no? Algunas veces nada más es como el primer contacto, lo puedes percibir, pero no trasciende a algo más, ¿no? En este caso, pues es lo mismo. Empieza a trascender cuando a lo mejor ese amanecer ya no solamente es un amanecer cualquiera, porque ese día estás muy optimista y se vuelve una escena cargada de significaciones, ¿no? O de motivaciones. O ese río nos ilustra, empieza a tener un tratamiento, esa realidad, ¿no? Nos empieza a ilustrar a lo mejor el Amazonas, la destrucción incluso, el avance del hombre en la tierra, ¿no? Etcétera. Entonces, de primer momento la reconocemos, río amanecer. Pero ya en otro momento empiezan a ser más complejas estas imágenes. Y es el punto donde esa realidad que somos capaces de percibir empieza a transformarse en esa modelización, ¿no? En esos símbolos, en esa abstracción. Nosotros no podemos decir que el arte rupestre, ¿no? O sea, a veces sí se le pone esa categoría, pero cuando hay como estos contrastes de las estructuras de pensamiento sociales, naturales del entorno tan grandes, pues no podríamos decir que las pinturas rupestres son exactamente igual de significativas para nosotros que para lo que fueron para ellos. Pero lo que podemos ver por la evidencia es que hay un reflejo de lo que en su realidad y en su día a día ellos podían ver.
¿no? De lo que ellos podían experimentar. Pero ya no era la realidad tal cual, ya no eran una imagen natural. Sabemos que sí, debió haber una imagen natural donde estaba la escena, donde había ciervos, donde había los bisontes, y cuando se plasman en las paredes con estas abstracciones, pues lo que encontramos es eso, un reflejo de una realidad natural que sí los rodeaba, pero donde intentaron plasmarla, ¿no? Con distintas, de pronto, lo que nosotros conocemos con técnicas, con lo que tenían en ese momento. Y poco a poco, a lo largo de la historia, ahorita lo retomaremos, hemos tratado, ¿no?, nuestra realidad y la vamos reflejando, la hemos estado capturando. ¿En qué? En las imágenes. Esas imágenes que tal vez partieron de una imagen natural se fueron haciendo representaciones más complejas y que no solamente eran representaciones, sino también en ellas estaba vaciado el conocimiento, toda una forma de interpretar al mundo. Esto que ven, estas dos imágenes que ustedes pueden ver, ¿qué son? ¿Quién me dice qué son? Adelante. ¿Son códices? Son códices, exactamente. Son códices y perceptualmente ustedes cómo ven la imagen, cómo las definen esas imágenes. ¿Cómo los ven? Tridimensionales, o sea, en cuanto a sus características físicas. Bidimensionales, ¿cómo las perciben? Adelante. Pues justamente son bidimensionales y tienen como cierta apariencia plana, ¿no? Ok. Ujú. ¿Algo más? Yo creo que todos vamos a coincidir con que definitivamente aquí no se percibe volumen, ¿no? Lo que vemos incluso son representaciones, que incluso cuando llegan los españoles, a diferencia tal vez de su manera de plasmar sus escenas, retomadas de esas escenas naturales, pues ellos traían tratamientos, técnicas para de pronto generar perspectivas, etcétera, que es como la visión que tenemos nosotros, no muy occidental, para percibir las imágenes. Pero estas imágenes, eh, no solamente eran un reflejo tal vez de una carencia de técnica y de representación, eso sería una idea equivocada. El hecho de pensarlas es algo que ha metido en aprietos incluso a los investigadores del área, porque dicen, no podemos asegurar cuando se habla incluso del arte prehispánico, no se puede asegurar que hubiera arte, porque no sabemos lo que había, todo lo que podemos decir nosotros se desprende de nuestra sociedad y de nuestro momento actual. Pero todo lo que ellos vivían y entendían, solamente ellos lo saben y ahora sí que casi casi se lo llevaron a la tumba. Los rastros que tenemos es por las herencias, pero que obviamente se han ido deformando y por lo que nos quedó antes de que se destruyera, ¿no?, por la conquista española. Entonces, bueno, de los códices que quedaron, de lo que tenemos, se ha reconstruido parte de la cosmovisión, ¿no? Y aquí lo que tenemos del lado izquierdo es una pirámide que tiene un eje que cruza entre el inframundo y el supramundo y la parte de la tierra, ¿no?, la parte terrenal. Tenemos ciclos de siembra, tenemos también deidades, tenemos estaciones, características, ¿no?, incluso de estas estaciones, de todo lo que era su sistema de conteo. Entonces, no se ve, no se puede percibir. Yo recuerdo que cuando me mostraron, alguien le dio la inquietud de decir, ok, a ver, esto solamente es una representación que a lo mejor nosotros podríamos percibir como lateral o aérea, ¿no? Sin mucho. Y no, pues alguien se encargó de hacer un modelo, de interpretarlo desde nuestra perspectiva, esta perspectiva. Y lo que se encontraron que era una representación que incluso era tridimensional. A nosotros y a nuestra percepción como imágenes no nos parece. Pero era una representación, es una representación más bien compleja. ¿Cuál era? Pues al centro tal vez lo pueden percibir un cuadrado, es una pirámide. Imagínense, tengo de hecho por ahí, la próxima vez que nos veamos les voy a mostrar esta. Eh, esta pirámide, una vez que se desdobla, tiene estos, si los pueden ver, como unos,
que serían arcos, ¿no? Todo lo que los rodea, que lleva puntos, que es el calendario y las estaciones y todos los días, las decenas. Y lo que tenemos son una representación de los ciclos, cómo suben y bajan en un eje, ¿no? Y total que hacen un modelo de representación tridimensional que nos describe cómo ellos percibían esta representación. Y no coincide, ¿no? Para al menos como la forma que tenemos nosotros no lo vemos. Pero ellos sí. Pues ellos sí lograban ver incluso esa tridimensionalidad en este tipo de representación. Y encuentran entonces que, bueno, es un sistema complejo que te hablaba de toda la cosmovisión, ¿no? Prehispánica que se tenía. Y lo vemos vaciado en una imagen. Una imagen que obviamente con las características de la época en la que se generó y que para nosotros es bien complicado de pronto de leer. Pero estas imágenes incluso complejas que vemos que fueron parte de una cultura en su momento, nacieron de una imagen natural y poco a poco dotaron de complejidad esa realidad y la capturaron en imágenes, ¿no? Las formas naturales, ¿cuáles van a ser? Pues todas las biológicas, los ríos, los mares, los árboles, las estrellas. Estas imágenes no tienen una función comunicativa. Si lo pensamos, ya cuando hablábamos de esto, bueno, todas tuvieron ya un proceso. Ahorita vamos a hablar de cuál. Pero en sí, todas las naturales no tienen una función comunicativa. Tú no puedes decir que el sol tiene una función comunicativa, ¿no? Que ahorita se ve más nublado, es que está triste. Que ahorita está bien soleado, está contento. Pues no, eso ya incluso es algo que nosotros estamos dotando, ¿no? Si alguien dice, pues se ve el cielo así, tú estás dotando de significados. Pero en sí los fenómenos naturales son, ¿no? Y a lo mejor sí se pueden asociar con algunas cuestiones que suceden, pero en sí no tienen ellos la función de la comunicación. Posterior a estas formas naturales, empiezan a cambiar, ya cuando empiezan a tener un significado, empiezan a convertirse en imágenes históricas o sociales, ¿no? Empiezan a transformarse, es lo que nos describe Fernando Zamora en un libro. Y después dan paso a otras que son las imágenes mentales. Las imágenes mentales parten de una realidad que logran percibir, ¿no? ¿Cómo se genera la percepción? Llega un estímulo, somos capaces de reconocer ese estímulo se asocia, poco a poco se desprenden un montón de conceptos alrededor de él y le damos una interpretación, ¿no? Así funciona. Y hay otros estímulos que, aunque se perciben, ya no trascienden, ¿no? Ya no hay un proceso. Se pueden de pronto sentir, experimentar, pero ya no generan algo más, una percepción más compleja. Entonces, las imágenes mentales son las donde ya trasciende efectivamente ese estímulo. Todos los seres vivos, de pronto nosotros, los seres humanos, por medio de los sentidos, gracias a que tenemos un sistema de memoria, podemos ver una imagen y decir, esto es una pantalla, o esta es la pantalla de mi celular, o esto es el micrófono, o o sea, podemos asociarlos porque tenemos ya ese conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento pues lo hemos aprendido por el lenguaje, por todos los olores, texturas, las emociones que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Las imágenes mentales son el producto de esa interacción con la naturaleza, con algo real y con la creación, ¿no? También es el punto medio entre esas dos. Pueden ser imaginarias o no sensibles, y ahorita vamos a ver cuál es la característica de estas dos, ¿no? Pero todas las mentales tienen que ver con nuestra percepción, con los sentidos, ¿no? Con el proceso mental. O sea, llega una imagen y a nivel cerebro, ¿qué le pasa? Ahorita yo les menciono parte de lo que de pronto menciona Fernando Zamora en un libro de la imagen. De hecho, por ahí creo que lo tengo, el librito, pero la parte donde, pues llegan esas imágenes mentales, ¿cómo son? Pues por este proceso mental que yo les comento, ¿no? Llega ese estímulo, el cerebro lo reconoce y empieza a asociarlo. Este es como un esquema visual para que entendamos que llega una imagen
y de ahí se desprenden un montón. Nosotros visualmente las ubicamos con palabras, ¿no? Decimos alegría, amor, salado, dulce, caluroso, frío, un montón, ¿no? Pero son un montón de conexiones, información química incluso, no se sabe exactamente, recuerden cómo almacenamos los recuerdos, la memoria, no se sabe, pero se sabe que hay ahí unas composiciones químicas que es lo que hace, ¿no? Que se queden como esos recuerdos para asociar y decirte, ok, esa es una imagen, pero no es solo una imagen, es una imagen que te dice alto, peligro después de esta cerca, ¿no? Entonces te logra dar el entendimiento. Eso sería una imagen mental. Son intangibles, sí, porque como tal no están materializadas, es un proceso mental de reconocimiento y tiene que ver con las cadenas de significaciones y cadenas de significados. O sea, que estas cadenas pues provocan una reacción no para interpretarse, ¿no? Y generan pues incluso la parte que de pronto ocupamos en una imagen, que serían los signos. Puede haber distintos tipos de imágenes mentales. Recuerden, todas las mentales son intangibles. Las imágenes eidéticas o intuitivas son las que podemos producir a voluntad después de estar expuestos por un determinado tiempo a un estímulo visual. Pero nosotros podemos traerlas a la memoria a voluntad. Y pues es un poquito el ejemplo de lo que sería una memoria fotográfica. Se sabe que si tú estás expuesto al menos por 30 segundos a un estímulo visual y ese estímulo visual es fuerte, tú puedes reproducir nuevamente la imagen. Incluso con menos tiempo, tú puedes reaccionar a la imagen y si tienes la capacidad, retenerla con sus características en distintos grados, ¿no? No siempre a la mejor de la misma forma. Este dato es algo que ocupamos mucho en diseño. Tú haces imágenes, incluso esperas que a voluntad las personas las puedan otra vez reproducir en su mente. Aquí tenemos un ejemplo que es la fotografía, la memoria fotográfica. ¿Alguien sabe de qué se trata la memoria fotográfica? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Adelante? Pues prácticamente es de que recordar casi prácticamente o 100% lo que se vio, por ejemplo, una vez y ya con eso ya puedes partir para hacer algo para recordarlo sin necesidad de volver a verlo. Exacto. La verdad es que es una capacidad que no todos tenemos. Sobre todo, no sé si sepan ahí quiénes son las personas más propensas a tener memoria fotográfica. Y no somos los diseñadores. ¿Alguien sabe? Adelante. Creo que hasta un estereotipo, ¿no? Que las personas que padecen cierto nivel o grado de autismo son propensas a tener este tipo de memoria fotográfica. Por ejemplo, creo que justamente un artista que es muy conocido por hacer dibujos como súper detallados, Ujú. tiene autismo. Entonces, como que mucha gente piensa que es una característica de estas personas. Sí, a ver, ¿alguien más? Había creo que otra participación. No sé por qué, pero a mí se me vino a la mente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como tal, bueno, o sea, si pensamos como en esta posibilidad de almacenamiento que tienen, sí pueden reconstruir, pero ya es artificial justo. Eso sería una cuestión que le da la habilidad, ¿no? De estas reproducciones muy fieles por la programación y la cantidad, sobre todo, una de las características es que pueden procesar grandes cantidades de información que de manera consciente un ser humano no puede. Por eso sí se ha asociado mucho. Ha habido algunas pruebas con personas que tienen algún grado o espectro de autismo, pero por la cuestión de que ellos tienen esa capacidad de retener mucha información. Nosotros no, o sea, la mayoría de las personas, nuestra conciencia es más limitada, ¿no? No puede atender a tantas cosas, a tantos estímulos a la vez, es más reducida. Entonces, lo que se ha visto en algunos, y este justo es el artista que mencionan, que son capaces de retener esa gran información y la conservan, ¿no? Es una característica que también se encuentra en otro tipo de personas. Nosotros somos yo creo que por nuestro trabajo
personas que tenemos muy buena memoria visual. O sea, sí somos capaces de retener grandes detalles, información de color, información de gestos, de textura, de formas, por el ejercicio que hacemos, ¿no? Por la práctica. Adelante, ahí escuché otra participación. Ah, no, yo iba a mencionar como los niños pequeños, pues que también aprenden mucho como a través de las imágenes visuales. Ujú. Incluso creo que hay como hay formas de enseñar a aprender a leer con puras imágenes, algo así recuerdo. Ahí, por ejemplo, hay una forma, ¿no? Como asocias con un estímulo las letras, ¿no? Que ya ven que nos las enseñan que tienen un nombre, pero tienen un sonido. Entonces eso a veces confunde a los más chiquitos. Pero en este caso, en la parte visual, tiene que ver con una capacidad, por ejemplo, la memoria fotográfica, de retener conscientemente las características de algo. O sea, conscientemente te vas a acordar de todo lo que estás percibiendo. Por lo regular, la mayoría de las personas no podemos hacerlo. Recordamos unos cuantos detalles y lo demás no lo percibimos con tanta fuerza o no lo retenemos porque el cerebro también descarta, te dice esto no es tan importante, no lo recuerdes. ¿Por qué? Porque tú tienes que, imagínense que el consciente tiene que trabajar muchas cosas y también el inconsciente. No el pensamiento, no las partes complejas de la reflexión, etcétera, no. Cosas vitales, ¿no? Como el respirar, como el ritmo cardíaco, la sudoración, todo lo que es el sistema endocrino, etcétera. Todo lo que tiene que regular es muchísimo. Entonces, por eso discrimina. Pero hay personas que tienen esa capacidad y nosotros tenemos muy buena capacidad visual, igual que los taxistas tienen muy buena capacidad para recordar. Me acuerdo que en Inglaterra se hizo un estudio para saber qué tan desarrollado ellos tenían una memoria, sobre todo por las direcciones, y resultó que a diferencia de otras personas, ellos tenían una memoria en cuanto a espacio muy desarrollada, no mucho más desarrollada que el común de las personas, al menos en esa prueba allá en Inglaterra. Nosotros yo creo que sucede lo mismo con el diseñador, pues todo el tiempo estamos ejercitando todo lo que es lo visual, memoria, no todas las estructuras. Entonces, hay una posibilidad, si alguien lo tiene, de poder retener mucha información y recrear mentalmente esa imagen a detalle que tú percibiste. Por otro lado, tenemos también la cuestión que ven ustedes ahí, es una fresa de una película que se llamaba A través del universo o Across the Universe, y me gustó retomarla solamente por el aspecto de la fuerza que ya tiene sus años esta película, que tenía. Y lo que podemos pensar es que cualquier imagen que tenga esa fuerza, lo que va a tener a favor es la posibilidad de quedarse en la mente de las personas. Si nosotros la miramos detenidamente al menos por 30 segundos, por los colores que tiene, por el tipo de textura, les aseguro que la van a poder reproducir, ¿no? Eso es a lo que también aspiramos en que cuando generamos los diseñadores imágenes, ¿no? Que mentalmente provoquen esta respuesta de reconocimiento, de que se quede y que tú puedas incluso en ausencia del estímulo traer a la mente. Hay otro tipo de imágenes mentales que son producto de la alteración justo de la conciencia. La hipnagogia es una alucinación que tenemos en ese estado donde todavía no estás dormido, pero tampoco estás despierto. Entonces, entre la vigilia y el sueño se genera una alucinación que puede ser auditiva o visual. En torno a las imágenes, pues serían estas alucinaciones, cosas que puedes llegar a ver, pero son producto de ese estímulo, no de esa situación antes de dormir o despertar. Pueden ser un punto de partida incluso para la creación de diseño, ahorita para esas imágenes creadas, ¿no? Que son producto de las dos anteriores, de las naturales y de las mentales. Hace rato alguien me comentaba de Dalí, cómo le hacía Dalí para de pronto hacer sus creaciones. Y dicen, antes él se ponía una cuchara para antes de dormir en la boca, y cuando se quedaba dormido y la cuchara se cayera, poderse despertar y dibujar, porque sentía que era el momento donde más como ideas se le ocurrían. Tal vez pues era en parte porque inducía, ¿no? Una irrupción del sueño abrupta, y entre esa alucinación, entre ese más bien despertar
y el estado donde estaba dormido, pues se generaban esas como alucinaciones. No hay una cuestión que describe eso, pero podría ser un ejemplo, ¿no? Y podría ser una cuestión de esa interrupción para alterar la conciencia y generar una propuesta. No sé si a alguien le ha pasado, a mí solamente con lo auditivo. Las visuales en este tipo de alucinación nunca me han sucedido. Son distintas la cuestión de esa alucinación a lo que sería una imagen onírica. Una imagen onírica es producto de los sueños o de las fantasías. Es una situación irreal que de cierta forma no tiene como mucho sentido con respecto a lo que sucedería en un mundo real, pero que puede ser materializada, al menos lo sabemos nosotros. Podemos incluso poner en un contexto totalmente incongruente un elemento y puede funcionar con fines comunicativos, ¿no? Pero sobre todo estas imágenes oníricas son producto del sueño, son lo que experimentamos cuando soñamos, esas imágenes que no conocen la incongruencia, que para ellas todo es posible. Y luego de las imágenes mentales, donde veíamos estas categorías, siguen las imágenes creadas. Es donde nosotros como diseñadores trabajamos, ¿no? Son las que van a trabajar con lo natural, con las mentales, pero sí traen una función comunicativa totalmente, ¿no? Aquí surgen las ideas, no tiene que ver la abstracción, el pensamiento, es donde modelizamos la realidad. Aquí encontramos esos grados de iconicidad de los cuales hablábamos la semana pasada, también esos grados de correspondencia, y van a ser imágenes sensibles y materiales, ¿no? En este caso todas las imágenes sensibles son donde tú ya intervienes, ¿no? Porque tomas la realidad o haces un reflejo de ella y a través de los estímulos las percibes, pero ya traen una intención. Entonces vamos a encontrar que en estas creadas de pronto nos va a decir nuevamente Fernando Zamora, que hace una propuesta sobre este tipo de imágenes, que son las que a través de los sentidos pueden ser percibidas, visualizadas, pero ya no son naturales. La cuestión de las sensibles es que fueron hechas y creadas por el hombre, ¿no? Que nosotros las creamos y que nosotros las estamos dotando de determinadas características para que cumplan una función. Estas imágenes sensibles se pueden tocar, ampliar, mutilar, mirarlas desde lejos, de cerca, pueden ser reales, pueden ser virtuales, pueden tener movimiento. Ya tienen una intención donde nosotros empezamos a darle un tratamiento a la realidad, ¿no? Y va a tener una variedad de usos y valores. Tienen la función comunicativa, tendrán la intención significante, ¿no? Y justamente tienen su razón de ser porque tanto tienen que ver con una imagen natural como con una imagen mental y de manera intencionada han sido creadas. Sobre todo la primera imagen que ustedes pueden ver de colores es una imagen que habla acerca del diseño de color y vemos todos los elementos que puede tener. Para nosotros, para nuestra sociedad, seguramente de pronto es percibible, aunque la mejor tal vez pueda ser un poco menos clara si no le ponemos el contexto de que es de diseño, cosa que no sucede con las otras dos. Si se dan cuenta, estas imágenes son creadas, nos hablan de una cuestión que existe, ¿no? De imágenes que están en la naturaleza, que por ejemplo es la agresión tanto a hombres como a mujeres, pero ya busca una manera de retratar la realidad basándose en este caso estas dos de lo que van a ser los signos, las abstracciones de la realidad, el tratamiento, para decirnos alto a la violencia contra las mujeres, alto a la violencia contra los hombres. Tenemos otro tipo de imágenes dentro de las creadas, se vinculan las imágenes registradas. Estas imágenes registradas, aunque son un reflejo de lo que hay afuera y de un referente real, pues incluso a veces ya necesitan del contexto y ese contexto también las hace de pronto no tan objetivas. Aunque ilustran, ya nos dan como una idea, nos otorgan más información. Un dibujo, una fotografía puede ser una imagen registrada y que nosotros vemos una realidad desde lejos, pero le permite
al ser humano ver esa realidad que de otra manera no podría. Yo le comentaba al grupo anterior, no sé si de aquí ustedes tengan hermanos pequeños, pero mi hija que va en primaria, le dejaron un texto, ya saben, con lo de los libros de texto que decían que muy, muy malos, pues me sorprendió a mí ver una historia de, del movimiento estudiantil del 68, ¿no? Cuando asesinaron a los estudiantes en Tlatelolco y ponían unas imágenes de referencia. Cuando ya leías el texto, te dabas cuenta, era sobre derechos humanos, que hablaba de todos los derechos humanos que se violaron cuando asesinaron a los estudiantes. Ponían la imagen y ese texto era una imagen de registro, nos hablaba de un evento que nosotros no experimentamos, pero que a través de la imagen y de ese texto nos ilustraba y podíamos ver a la distancia un evento, ¿no? En este caso les hablaba de todos los derechos que se violaron, ¿no? Cuando el presidente en turno y su secretario de gobernación, Echeverría y Ordaz, Díaz Ordaz, ordenaron, ¿no? Asesinar a los estudiantes. Entonces, es una imagen de registro. Como tal, fíjense, esa imagen, aunque fuera de registro, mucho tiempo estuvo censurada, ¿no? Censurada, ¿por qué? Pues porque quién quería hablar, y menos, les decía yo, las autoridades encargadas, ¿no? Y las que coordinaron esto. Y ahora, pues bueno, nuevamente una imagen de registro para hacer conciencia de, de cómo no deben de violar tus derechos, ¿no? De poner en contexto un conocimiento. Entonces tienen su valor también estas imágenes registradas. Las imágenes tendrán dos aspectos, según nos dice Wittgenstein, ¿no? Nos dice que no solamente es la palabra, dice, sino su significado y que se piensa en ello. Efectivamente, la palabra sería el vehículo que detona esa actividad mental, ¿no? Para entender, ¿no? De pronto de lo que se nos está hablando. Forma, contenido, materia y significado serían esto, ¿no? La cuestión de a dónde te va a llevar esa interacción que va a ser la imagen. Durante toda la historia que tenemos los seres humanos, las imágenes han sido el reflejo también de cómo se percibió una realidad, de cómo se entendía, de la propuesta que iba a dominar ese momento, ¿no? Y de todos los aspectos sociales. No solamente son imágenes porque sí, con nuevas técnicas, también son formas de explorar, representar la realidad. Las imágenes no sensibles, porque si hay unas sensibles, hay una no sensible, es la parte material, ¿no? Es la que sí podemos percibir por sus características físicas y digamos que es la más auténtica. No es totalmente subjetiva, ¿no? Es intersubjetiva porque cruzan, ¿no? Muchas líneas de lo real, pero a diferencia de las sensibles, las no sensibles es lo que está, donde no se está generando de manera intencionada algo, ¿no? Al menos en el aspecto de comunicación. Otra clasificación que podemos tener de las imágenes es cómo surgen a partir de palabras o del discurso. En un discurso lo que vamos a encontrar son figuras retóricas, descripciones y narraciones. En el ámbito de la imagen lo tenemos, se puede hacer a partir de palabras, pues sí. Una imagen así muy común, la del lado derecho, que nos dice, pues que esa Fanta sabor fresa sabe tanto que tu lengua va a saber, así queda como si fuera una fresa, ¿no? Tal cual del sabor, es idéntico, dice, a lo natural. Y esta otra que vemos aquí abajo es de una marca bien conocida, que uno de sus conceptos siempre casi es el predominante en todos los sentidos. Tiene varios, pero uno que ustedes puedan detectar, un concepto que de pronto rige mucho Coca-Cola, ¿cuál es? A partir de la imagen, ¿cuál desprenden que sea? La felicidad. La felicidad, exacto. Pero no solo la felicidad, ¿por qué lo ocupo como la parte de a partir de las palabras, ¿no? La felicidad es la parte que da pie a esta narración visual. ¿Cuál es la narración visual que ustedes pueden percibir?
¿Qué ven en esa imagen que está del lado izquierdo? Adelante. Pues técnicamente se alude a que si uno o las personas que consumen Coca-Cola van a sentirse felices. Esa es una de la narración general, pero ¿qué más nos dice? ¿Qué más pueden detectar? Miren, obsérvenlas. Vean toda la descripción de todo lo que nos dice. ¿Quién dice yo? Nos habla incluso, fíjense, de estereotipos, nos describe muchas cosas. ¿Nos habla de una raza? ¿Sí o no? Sí. Sí, no, aquí no vemos a toda la población, vemos a personas de raza negra. Ok, ¿qué más tenemos? Un hombre y una mujer, por lo que podemos desprender que tal vez son pareja, ¿sí o no? Porque ella lo ve y ella lo ve, ¿no? ¿Y el que está tomando? La Coca-Cola normal y ya la Coca-Cola cero. Exactamente, ¿no? Fíjense, otro estereotipo. El hombre está tomando una Coca-Cola cero, no importa. Porque pues tradicionalmente la carga del físico siempre se le carga más a la mujer, ¿no? Ella tiene un ratito esta publicidad, pero ella, por ejemplo, tiene la Coca cero. ¿Por qué? Pues porque a ella le importa cuidarse, quiere estar delgada. Y también son estereotipos. Si los vemos, él es una persona que se ve que es mucho más robusta y ella es mucho más delgada, ¿no? Vean cuánta narrativa va teniendo. Ya no solamente destapa la felicidad. Tu felicidad es, quieres estar delgado y quieres verte así, toma Coca-Cola cero. Quieres ser rudo, tú eres el hombre, etcétera, toma la Coca-Cola normal. Es toda la narración a partir de palabras, ¿eh? Todo lo que nos puede decir una imagen. Entonces, si le empezamos a ver un poco más, nos damos cuenta cómo si a través del lenguaje de las palabras se puede generar en una imagen un discurso que intente persuadirte, ¿no? De una manera que tú incluso no lo sientes, pero ahí está, no son deshonestos, son bastante honestos, nada más que nosotros analizamos menos las realidades. Tenemos otras que son imágenes recreativas. Estas se orientan al pasado y a los recuerdos le apuestan. ¿Qué quiere decir? Que tal vez ustedes corrieron con la suerte y cuando lo pensamos, fíjense, son sobre todo recuerdos insertados en el inconsciente. No sé si a ustedes les ha sucedido, y voy a ir porque tal vez no somos tan conscientes de eso, ¿eh? Puede ser que en el inconsciente lo tengamos presente, pero no en el consciente. Para verlos a todos, de aquí, alcen la mano quien estaba haciendo una tarea, quien ha estado de pronto así con un montón de estrés en su recámara o allí en la sala y llega o la mamá o la abuela y les dan, tómate un cafecito, les acercan algo de comer, un detalle, ¿no? Que los ven tan atareados. ¿Nadie les ha acercado nunca? Alce la mano los que sí han experimentado eso. Ok, la mayoría, ¿no? No se preocupen, Mariana, Jimena, Jessica. Ahora que nos veamos, algún día tendrán que experimentar o nosotros nos encargamos. Esa sensación, si no la habíamos hecho consciente, híjole, yo solamente, fíjense, he escuchado en personas que lamentablemente perdieron ya a sus, a sus papás, a sus abuelos, el decir, híjole, recuerdo cuando a veces me acercaba, ¿no? El casito para tomar agua o cafecito o algo. Y eso dice, aunque no tuviera hambre, me daba ánimo, ¿no? De alguien que pues, me procura. Esa sensación que a lo mejor no hacemos conscientes hasta que experimentamos un evento como una pérdida, pues la traemos al consciente y es un poquito con lo que juega este tipo de publicidad, por ejemplo la de la abuelita, la que habla de ciertos momentos en familia. El recuerdo, ¿no? Donde decías, híjole, el chocolate que hacía mi abuela o el que hacía mi mamá o lo que la tradición, ¿no? Porque también tenemos esa conciencia y memoria histórica de que las abuelitas cocinan muy bien, aunque a lo mejor no todas. Yo mi abuela paterna era muy fría, no, ella no era la abuelita tierna,
era muy macabra. Entonces, pero mi abuela paterna era la que era así macabrona, dirían, y mi abuela materna no, ella era bastante de este tipo, ¿no? De poder recordar y decir el sabor de la abuelita, ¿no? El jarrito de café, la que se acordaba, ¿no? La que con amor prepara las cosas, no solamente mecánicamente. A eso le apuestan este tipo de imágenes. Otras, sus sensaciones para hablarnos. O sea, el tema, por ejemplo, aquí es 100 años del diseño gráfico y obviamente tenemos estilos que te hablan de ese pasado, tipo de colores, formatos de impresión y lo registran. Este tipo de imágenes, fíjense cómo juegan, son creadas y también juegan con esas imágenes mentales que son producto de la significación. Tenemos otras imágenes, son las creativas, ¿no? Las que se plantean sobre todo futuros inexplorados, cosas que no hemos podido de manera real en el mundo experimentar, pero que son posibles escenarios que tú te creas y que posiblemente algún día nos lleguen. Hay otras que tienen la fuerza de apoderarse del sujeto, o sea, esas las encontramos mucho, mucho en la publicidad. Las que se apoderan del sujeto tienen su forma de anclarse en los sueños. Sueños, no la parte mental que decíamos, ¿no? Donde tenemos una secuencia de imágenes un poco de pronto imposibles, pero congruentes, que experimentamos, producto del sueño, sino sueños como esos objetivos que tú te planteas, esos anhelos que tú tienes, ¿no? Sueños, deseos, tus temores, visiones, premoniciones incluso. Estas se apoderan porque te dicen, si tú compras este carro, ya lo tienes todo, ¿no? Entonces se apoderan, incluso tú dices, tienes razón, yo me compro esto y al rato pues voy a andar así, siendo la envidia y el centro de atención de todas las personas. O, por ejemplo, un sueño, ¿no? Tu sueño tiene que ser ir a este concierto. Si tú vas a este concierto, ya puedes morir incluso, ¿no? Casi casi es la idea. Y algunas otras que buscan no nada más apoderarse en términos comerciales, sino en términos de la empatía, ¿no? De decirte, oigan, volteen a ver este conflicto, ¿no? Porque de pronto, pues si a otros incluso países lo hacen, a ustedes también, o un deseo de que se pare la guerra y la injusticia, ¿no? Estas imágenes que se apoderan del sujeto, sobre todo se basan en eso, en los temores que tú tienes, en los sueños, los deseos sobre todo que tenemos, y ahorita vamos a hablar de algo importante con esto de los deseos. Lo que generamos son construcciones de significados ya cuando estamos en el entorno de las creadas, desde las mentales. Estamos ante un proceso donde vinculamos y generamos conocimiento. Esto es algo importante en el hecho de, ok, ¿cuál es la naturaleza de las imágenes? ¿Qué es lo que interviene y qué les tendríamos que dotar para que sean sobre todo exitosas? Fíjense que se hace un experimento hace un tiempo que es con unos simios y se trata de pronto generar y ver, ¿no? Cuando generamos dopamina. Creo que alguna vez les he comentado que la dopamina está encargada de pronto de calificar a una situación como placentera, ¿no? Y todas las situaciones placenteras nos hacen segregar dopamina. Si ustedes de pronto se enamoran y son bien correspondidos y esa persona llega, ¿no? Y las abraza, chorrito de dopamina. Si les gusta el chocolate y se comen un trocito de chocolate, dopamina. Pero también si a lo mejor van saliendo de clases y dicen, ahorita que salga voy a ver a mi pareja y todavía no lo ves, pero hay una predicción de que posiblemente suceda, te dice el cerebro, sí, la predicción es que probablemente suceda, chorrito de dopamina. Incluso si sales y dices, ahorita me voy a comprar ese chocolate que me encanta, esa predicción de que viene, chorrito de dopamina. Esto se comprobó, les digo que pusieron a prueba a unos monitos que les daban juguito y cada vez que se liberaba esa recompensa, porque ellos resolvían unos problemas y cada vez que resolvían venía el chorrito de dopamina. Cuando a ellos se les presentaba esa estimulación de que venía un problema y que si lo acertaban les darían, solamente incluso con la posibilidad ellos ya desataban un proceso de segregación de dopamina.
Este principio, hay algunas teorías de, en estas imágenes creadas, ¿por qué no? Dotar una imagen de la posibilidad, ¿no? Para que te dé una, de pronto, descarga química que te ayude a afianzar un mensaje, ¿no? Por ejemplo, aquí decíamos la cuestión de la predicción, ¿no? Lo que serían también los acertijos. Si a una imagen creada tú le tú la dotas de elementos que reconozcan, cuando entiendes las asociaciones, lo que desatas es un proceso químico que te da una recompensa. Eso afianza lo que te dice la imagen o el mensaje. Esta es una imagen de Gandhi, y recuerden que luego traen mucho acertijos para que tú los descubras, o incluso pensemos en estas tradicionales de Bachoco, que cuando tú logras vincular, te da justo la risa o te da ese placer de que le entendiste. Esta cuestión, esta incluso predicción, ¿no? Inducir a una predicción, se sabe que podría desatar estos chorritos. Esto es parte importante de toda esa asociación que se hace para entender una imagen, y sobre todo en las creadas, este principio sería una parte exploratoria, ¿no? Para decir cómo una imagen no sensible, no solamente por su característica estética, es que funciona, sino también por ese sustento perceptual ya profundo que todavía no se ha explorado. Es una parte que apenas está por explorarse, creo yo, en nuestra época en el diseño, de cómo utilizar ese conocimiento real de la percepción para poderlo plasmar en una imagen. Entonces, esto último que yo les pongo, pues es porque se generan los significados. Y cuando hablamos de que se generan significados, hablamos de que esos significados se generaron por una razón, y parte de la respuesta es esas condiciones del entorno que provocaron una reacción química para que tú asociaras como placentera una situación u otra. Aquí creo que el semestre pasado no vimos ese circuito de recompensa, ¿verdad? Que va asociado con esto. La semana que entra, a ver, bueno, no la semana que entra, el día que nos veamos, voy a ponerlo aquí de una vez para ver ese pequeño circuito de recompensa que está bien interesante, y que es por qué razón, por ejemplo, cuestionarnos que una imagen creada también se base no solamente en el estudio de esas formas, sino en las reacciones perceptuales que se generan, ¿no? Cómo valoramos algo. Piensen en una comida que nunca les gustó. ¿Y por qué no me gustó? Ah, pues porque el cerebro, en parte de su química, te dijo guácala, eso sabía bien feo. Y eso logró generar un significado en tu cabeza, y cualquier estímulo que te recuerde a esa cuestión negativa va a ser rechazado. Por el contrario, todos los estímulos que el cerebro los califique como positivos siempre van a ser reconocidos de muy buena manera. Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Andrea, ¿se quedó tu mano alzada o me ibas a preguntar algo? No, sí, perdón. Ok. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar, y ahora les voy a explicar de qué se va a tratar la actividad que vamos a hacer. Les voy a dejar una instrucción y déjenme de una vez les copio. Aquí se los voy a poner. Bueno, estos son algunos sitios donde ustedes, por equipo, quiero que exploren cuál les agrada más para generar una imagen por medio de inteligencia artificial. Todos estos, la verdad, son muy intuitivos y son fáciles de trabajar. Aquí en mensajes, si se dan cuenta, ya les acabo de poner. Lo que necesitan es poner un prompt. El prompt es la instrucción que ustedes le van a dar. Les voy a mostrar más, o sea, grandes rasgos, pero quiero que exploren ustedes los programas. Miren, a ver, ya que se vea, ya se ve. ¿Se está viendo en pantalla? Sí. Miren, este, por ejemplo, es Stable Diffusion. Ustedes pueden entrar a él. Está Leonardo, está Canvas, están varios. Yo les puse algunos, pero si ustedes ya tienen alguno de ahí que hayan explorado, pueden ocuparlo. No les puse los de paga como el MyJournal porque, pues no, la verdad sí tienen que meterle ahí un dinero. Les puse los de los libres, que lo único que te piden es que a algunos que los vincules a una cuenta.
ya sea de Gmail o ya sea creo que de Hotmail en algunos, pero estos, la mayoría, todos fueron de Gmail. Por equipo quiero que generen una imagen. ¿Esa imagen de qué va a ser? De un mapa ilustrado de Santa Cruz en este caso. ¿Cómo vamos a meter el prompt? Es la instrucción, miren, por ejemplo, aquí en Stable Diffusion, aquí ya lo abres, yo ya lo vinculé y aquí meto una descripción. Y a lo mejor lo que pido es genérame un mapa de este pueblo, ¿no? Con estas características. Y le puedes pedir que desde una imagen, a lo mejor ustedes lo que van a soltar es la imagen del mapa y lo van a otorgar con estas características. Las características, o sea, en este caso tienen que ser muy puntuales. Lo que ustedes le pidan a cualquiera de estos lugares tiene que ser específico para que les dé una imagen. Ustedes le dicen que quieren y él se los va a generar. ¿De acuerdo? Si ustedes no le dan una instrucción correcta o acercada a lo que desean, pues él les va a dar lo que ustedes le metan. ¿De acuerdo? Muchos tienen que poner en inglés la instrucción del prompt. Miren, aquí en Leonardo, bueno, yo ya entré. Una vez que ingresas te da unos créditos y tú puedes incluso, ¿no?, generar por medio de un prompt, o sea, por una instrucción, aquí la pones en inglés. También te puedes basar en imágenes que ya estén dentro del sitio. Bueno, aquí porque yo he entrado a ver aquí, ustedes pueden ver algunos ejemplos y les pueden dar incluso los prompts que ocuparon para algunas imágenes, ¿no? Y que ustedes los puedan igual utilizar. Entonces, una cosa que les iba a decir, todos estos te piden que te vincules con una cuenta de correo. Abran una cuenta especial, porque de lo contrario, si ocupamos nuestra cuenta personal o institucional, lo que estamos haciendo es darles acceso a su vez, así como nosotros vamos a acceder a información que van a recolectar de todos los sitios donde ellos puedan entrar, les estamos abriendo la puerta a poder ingresar a nuestra información. Entonces, todos los equipos, porque esto es por equipos, háganse una cuenta independiente y con esa accedan a alguna de estas o alguna que ustedes ya conozcan. Miren, aquí por ejemplo podemos explorar y cuando picamos aquí nos aparece el detalle del prompt, ¿no?, de la instrucción que pidieron para generar esa imagen, y ustedes igual y pueden retomar algunos. En algunas imágenes, sobre todo cuando hay algún derecho de autor en particular, de algún ilustrador, de una casa, algún estudio, te dice, esa imagen no la puedo crear porque tiene derechos de autor y ese estilo de ese artista no lo puedes replicar. Entonces nada más cuidar eso, ¿no? Pero en estas, por ejemplo aquí en Leonardo, te dice cuál es la instrucción. Como se dan cuenta, son muy puntuales, ¿no? Ustedes en alguna de ellas tendrán que meter justo la instrucción donde digan queremos generar un mapa ilustrado. Esta primera imagen, ¿de dónde vamos a sacar la instrucción? Pues de la información que ustedes tienen. Ahí tienen todo lo necesario para que ese mapa ilustrado se aproxime a ese mapa ilustrado de Santa Cruz. Ahí ustedes tienen características de la vegetación, de los animales, del tipo de construcciones, del territorio, todo. En algunos, les digo, ustedes pueden generarlas y pueden agregar en otros casos la imagen para poder crearla, ¿no? Ustedes se pueden acercar, ¿no?, aquí ver, o ustedes generar su imagen. Miren, por ejemplo en esta de Leonardo, y pueden hacerlo a través de una imagen que ustedes agreguen y nada más le meten una instrucción, o totalmente meten una instrucción y generan. Algunas les van dando con créditos. Aquí por ejemplo también en Canvas utilizan una pizarra sin nada, y una vez que estén en la pizarra ustedes pueden crear, ¿no? Cuando se van a elementos, dicen, bueno, yo quiero generar mi propia imagen, no ocupar, y aquí pueden poner las palabras para describir y que les haga una propuesta de imagen. Entonces les dejo estas opciones para que ustedes puedan ahí generar su mapa ilustrado, ¿de acuerdo? Si alguien ocupa alguna otra, porque hay más, pueden hacerlo. Está Kever, hay varias. Y si tienen las de paga, también. La única cuestión es esa, pensar qué instrucción le van a meter para que les genere esa propuesta. Vamos a ver si hay diferencia. Ahorita va a ser un ejercicio
porque todavía nos falta recolectar presencialmente información. Vamos a recolectarla, vamos a hacer otro proceso. Y cuando hagamos nuestra propuesta de mapa ilustrado más adelante, vamos a comprobar a ver qué tanto de pronto era necesario. O sea, ¿es la tecnología la que nos hace una imagen? No. Vamos a encontrar que también tiene que ver el discurso que hay detrás de la imagen para generarla, no todas las intenciones, el análisis. Entonces, no solamente a veces es como las imágenes, ese producto mágico como nos lo ofrecen las IA, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué obtenemos con lo que tenemos y ya al finalizar compararemos qué tanto fue. Entonces, por equipo yo les pido que al menos me suban 2 propuestas. La verdad es que te quedas picado haciendo más. Algunos te dan límite por día o te dan tantos créditos para hacerlas, ¿no? Entonces, me van a tener que subir mínimo 2 posibilidades de mapa ilustrado que generen con alguna de esta inteligencia artificial. Y aparte, en un PDF o dentro de los comentarios de esa entrega, me pongan la instrucción que le dieron para generarlo, ¿de acuerdo? Obviamente la imagen pues me la bajan en JPG y me la suben en JPG a esta entrega. También les voy a dejar una lectura, pero esa es para dentro de 15 días. Les decía que posiblemente el otro viernes vamos a ver que tal vez no tengamos clases, pero eso todavía no es oficial, no hay algo. En nuestro calendario todavía está marcado como es presencial, pero pues todos sabemos que siempre se da como ese día. ¿Dudas o preguntas? La entrega se hace por equipos, ¿de acuerdo? Entonces ahorita, en el tiempo que les queda, yo sugiero que le echen una vuelta a la información por equipos, porque algunos no la sabían toda. A lo mejor a mí me tocó una parte y no leí la otra. Entonces, platíquenlo y hagan sus propuestas. Realmente no es tan complicado. Lo más complicado es justamente ir detectando las características más representativas de Santa Cruz Alcalpizca de acuerdo a la información, bueno, más bien con respecto a la información que tiene. ¿Dudas? ¿Preguntas? Carla, adelante. Por ejemplo, cuando subamos lo de las imágenes, si le ponemos en un comentario lo de la instrucción que se dio, ¿también le ponemos el nombre de los integrantes del equipo? Sí, ahí sí, o si quieren súbanmelo en un PDF. Yo les estoy poniendo ahorita en la asignación las 2 posibilidades, pero si no en el comentario me ponen, recuerden que solo una persona lo suba. Y también en dónde lo hicieron, porque algunos de los programas se van a poder encontrar, no me acuerdo cuál era, esa opción de que hay como algunas limitantes, ¿no? Pero bueno, todos estos la verdad que les puse funcionan muy bien, funcionan bastante bien, no se les olvide hacerse otra cuenta, pero sí, y ya, ahí en los comentarios me ponen el prompt que ocuparon y el nombre de los integrantes. Algunos de los prompts, como se habrán dado cuenta, pueden estar en inglés. Les va a pedir la instrucción. ¿Cómo le hacen? Bueno, pues háblanse a su traductor, ahí el de Google que les da, y escriban la instrucción primero en español y tradúzcanla e ingrésenla ahí al programa. Esa va a ser una forma de traducir, ¿no? En otros casos sí les permite que sea la instrucción directamente en español. ¿Qué más? ¿No? ¿Todo bien? Sí, creo que sí. Bueno, pues, entonces vamos a dejar